Hola a todos, bienvenidos a nuestra inversión de hoy. Hola, Nos vamos a entrar en el mundo de las novelas en español me encanta. y vamos a explorar el poder del narrador. Ah, sí, el narrador. Y para esta inversión tenemos la suerte de contar con la sabiduría de Rosmarie Tapia, Rosmarie Tapia. una autora panameña con más de 2 décadas de experiencia y 28 novelas publicadas. Impresionante. Sus enseñanzas sobre el narrador son oro puro para cualquier lector o escritor. Sí, oro puro. De acuerdo. ¿Por dónde empezamos? Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué hace que las ideas de Tapia sobre el narrador sean tan valiosas? Bueno, Tapia no se anda con rodeos. Ajá. Ella va al grano. No se limita a decirnos usan un narrador omnisciente Claro. o usa un narrador testigo. Profundiza en la intención del narrador, Interesante. en cómo su voz puede evocar emociones específicas en el lector. Ya veo. Y en cómo cada detalle, cada palabra que elige, crea ese mundo ficticio. Sí me recuerda a algo que leí en uno de los textos sobre Tapia. Ella decía que no se trata de copiar la realidad, sino de recrearla. Exacto. Es como si el narrador fuera un alquimista, Me gusta esa imagen. que transforma la realidad en algo nuevo y emocionante. Totalmente. Y eso lo vemos, por ejemplo, en su novela El murmullo de la sombra. Sí, el murmullo de la sombra. ¿Recuerdas esa escena donde Yasmina ve las sombras? Sí, Tapia no se limita a decirnos que Yasmina tiene miedo. claro. Nos hace sentir ese miedo a través de la voz del narrador, Ajá. que está impregnada de miedo y espanto. Sí, me puso la piel de gallina. ¿Verdad? Es como si el narrador nos susurrara al oído. Cuidado, el peligro acecha. Exactamente. En solo afecta a Yasmina, hasta su amiga Mercedes. Es Siente esa atmósfera escalofriante. precisamente. Ahí vemos la maestría de Tapia. Sí, El narrador no es un simple observador, ya. es un creador de atmósferas, un maestro de la manipulación emocional. Hablando de manipulación, ¿no crees que Tapia también juega con nosotros, Con nosotros. los lectores? Sí, al elegir un tipo de narrador u otro. por supuesto. En uno de los textos que tenemos dice, una vez escoges el narrador, Ajá, establece el punto de vista desde qué personaje contará el narrador, sí, los hechos y a cuál designará como protagonista. ya veo. Es decir, la elección del narrador no es inocente. Claro. Determina qué vemos, qué sabemos y cómo interpretamos la historia. Es como si el narrador fuera un director de cine, Sí, eligiendo qué planos nos muestra y qué información nos oculta. exacto. Y Tapia nos recuerda que esto es fundamental a la hora de construir una novela. Claro. Ella dice, no olvides que estás construyendo un mundo de ficción Ajá. y todo cuenta y cumple una función. Cada detalle, cada palabra del narrador tiene un propósito. Sin duda. Es como un rompecabezas donde cada pieza encaja para crear una imagen completa. Una imagen que, en el caso de El murmullo de la sombra, está teñida de miedo Claro. y misterio gracias a la magistral elección del narrador por parte de Tapia. Es increíble. Y si hablamos de esa construcción, de ese mundo, Tapia también nos da consejos muy específicos, ¿no? Para escritores. Claro que sí, para escritores, sí. Ok. Sobre todo para quienes se enfrentan a su primera novela. Sí. La primera novela. Interesante. Elegir un narrador en primera persona o omnisciente. Ajá. Empezar por ahí, dominar un tipo de narrador antes de aventurarse con estructuras más complejas. ¿Y por qué crees que hace esa recomendación? ¿No es un poco limitante para la creatividad? No, para nada. No. Es como aprender a caminar antes de correr. Ya veo. Dominar un tipo de narrador. Ajá. Te da las bases Y para luego experimentar con más libertad. claro. Además, Tapia no busca limitar la creatividad, Ya. sino encauzarla. Encauzarla. Por eso insiste en que cada personaje debe tener su propia voz, Ajá. su lenguaje único. Es cierto. Recuerdo que en uno de los textos decía algo así como, si todos los personajes hablan igual, Sí, la lectura se vuelve insoportable. insoportable. ¿Y qué razón tiene? Totalmente. Es como escuchar un coro donde todos cantan la misma nota. Claro. Aburridísimo. Aburrísimo. Tapia busca que cada personaje tenga vida propia, Sí. que su voz contribuya a la riqueza del tapiz narrativo. Y hablando de voces, ¿cómo conectamos esto con la idea de la intención del narrador que mencionábamos antes? Buena pregunta. Así. La intención del narrador es clave Ah. para entender su voz y las decisiones que toma Ya. al contar la historia. Claro. Volviendo a El murmullo de la sombra, la intención del narrador es claramente Sí. generar miedo, suspense, mantener al lector en vilo. Claro. Y eso se nota en la selección del lenguaje.
en el ritmo de la narración, Exacto. en los detalles que se resaltan. Exactamente. El narrador no es un mero transmisor de información, Está bien. es un artista ¿Ya? que moldea la historia para provocar emociones específicas en el lector. Y eso me lleva a otra de las ideas de Tapia que me fascinó, Sí. la de recrear la realidad en lugar de copiarla. Es una idea central en su obra. Sí. Ella lo explica muy bien en uno de los textos. Dice, la buena novela no copia la realidad. La recrea comas, o sea, los temas como argumento con una voz. Ya veo. Ese es, el novelista no es un periodista, Claro. es un creador Ajá. que utiliza la realidad Sí. como materia prima ¿Ya? para construir un mundo nuevo, Un mundo nuevo. un mundo con su propia lógica interna. Me encanta esa imagen. ¿Sí? El narrador como un demiurgo, dando forma a un universo a Exactamente. través de su voz. Y esa voz, como decíamos antes, Sí. está guiada por una intención, Claro. por un propósito. Hola. El narrador de El murmullo de la sombra no busca simplemente contarnos una historia Ya. de fantasmas, No. sino hacernos sentir Claro. el miedo, Falló. la incertidumbre, el misterio que envuelve a los personajes. Y lo consigue, ¿verdad? Con creces. Sin duda, Tapia es una maestra sí, en el uso del narrador ya. para crear atmósferas y emociones. Creo que después de esta inversión en las ideas de Tapia, Sí. nunca volveré a leer una novela de la misma manera. Yo tampoco. No. Ahora seremos más conscientes del poder del narrador, Claro. de cómo su voz, su intención Ya. y sus elecciones dan forma a nuestra experiencia como lectores. Y si algún día nos animamos a escribir nuestra propia novela, Ah, sí. tendremos las herramientas Tendremos las herramientas. para crear un narrador Sí. que cautive ¡Qué cútive! e intriga a nuestros lectores. Exacto. La sabiduría de Tapia es un regalo Sí, para cualquier persona que ame a la literatura, totalmente. tanto si se dedica a leer Claro. como a escribir. Y hablando de escribir, Tapia también tiene consejos muy interesantes Ya. para quienes se atreven con la novela autobiográfica. Sí, ella recomienda usar un narrador en primera persona. Ajá. Para este tipo de novela. Lo cual tiene mucho sentido. Sí, ¿Quién mejor para contar una historia personal claro. que la persona que la ha vivido? Precisamente. La primera persona permite una inmediatez, Sí. una autenticidad, Ya veo. que difícilmente se puede lograr de otra manera. Es como la diferencia entre leer un informe sobre un acontecimiento Sí, y escuchar el testimonio de alguien que estuvo ahí. exacto. El toque personal Sí. añade una capa de profundidad Profundidad. y emoción que no tiene precio. Y para los lectores, crea una conexión Sí. más íntima con el narrador. Ya. Como si estuviéramos escuchando Ajá. a un amigo contarnos sus vivencias Sus vivencias. más personales. Y a medida que nos acercamos al final de nuestra inmersión, Sí. me pregunto, ¿qué nos llevamos de todo esto? ¿Puede preguntar? ¿Cuál es la gran lección La gran lección. que podemos extraer Extraer. de las enseñanzas de Tapia? Creo que la lección principal es que el narrador no es un elemento secundario Ajá. en una novela. Ya. Es el corazón, el alma, el motor que impulsa la historia. Es la voz que nos susurra al oído, que nos guía por los laberintos de la trama, Sí, que nos hace sentir, vibrar, sentir, sufrir, emocionarnos emocionarnos con los personajes. y comprender el poder del narrador, Sí. su intención, Ajá. sus estrategias. Ah, Nos convierte en lectores más críticos, claro. más conscientes del arte de la narración, Y en escritores más preparados. más preparados. Más capaces de construir mundos ficticios Exacto. que cautiven a nuestros lectores. Así es. Gracias a la sabiduría de Rosemary Tapia, Sí, hemos descubierto los secretos del narrador. los secretos. Un elemento que, aunque invisible, Sí. a simple vista, Ajá. tiene el poder de transformar Ya. una simple historia Claro. en una obra maestra. Es increíble cómo al final la elección del narrador puede influir tanto en nuestra experiencia como lectores. Influir muchísimo. ¿Verdad? Es como elegir una lente para una cámara. Ajá. Cada lente te mostrará la misma escena, Sí. pero con un enfoque. Y una profundidad diferentes. Y hablando de enfoque, me parece muy interesante el consejo de Tapia para las novelas autobiográficas. Ah, sí, sí. Mm, Ella recomienda utilizar un narrador en primera persona para este tipo de novelas, claro. para dotarlas de mayor Ajá. verosimilitud y fuerza. Verosimilitud y fuerza. Exacto. Tiene mucho sentido. Sí. ¿Quién mejor
para contar una historia personal que la persona que la ha vivido. Claro. Esa perspectiva en primera persona aporta una crudeza y una intimidad Una crudeza, sí. que serían difíciles de conseguir de otra manera. Difíciles. Eh, Es como si, en lugar de leer un artículo periodístico sobre un evento, escucháramos el relato de alguien que estuvo allí presente. Exacto. El toque personal añade una capa de profundidad y emoción inigualable. Es totalmente diferente. Totalmente. ¿Verdad? Y para los lectores, esa cercanía con el narrador genera una mayor confianza y conexión. Sí, Es como si nos abriera una ventana a su alma. a su alma, exacto. Sin duda. Y al comprender la intención del narrador, podemos apreciar mejor cómo moldea la historia para transmitir su experiencia personal. Al final, la elección del narrador es una decisión artística, Artística, sí. ¿no? Que define el tono, la perspectiva y la resonancia emocional de la historia. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Y como hemos visto en el caso de El murmullo de la sombra, Así. Tapia utiliza la voz del narrador Ah, de una forma magistral para crear una atmósfera de miedo de miedo, sí. y suspense. Yo creo que después de esta inversión en las ideas de Tapia, nunca volveré a leer una novela de la misma manera. Yo creo que nos pasa a todos. ¿De verdad? Ahora seremos más conscientes del poder del narrador, Del poder del narrador, sí. de cómo su voz, sus elecciones Sus elecciones. y su intención dan forma a nuestra experiencia como lectores. Así que la próxima vez que abran una novela en español, les invito a prestar atención al narrador. Al narrador, pregúntense, ¿quién es esta voz que me guía a través de la historia? Buena pregunta. ¿Cuáles son sus intenciones? Sus intenciones. ¿Cómo está moldeando mi experiencia? Descubrirán que el narrador es mucho más que un simple relator de hechos. Mucho más. Es un artista, un mago, un demiurgo que crea mundos Crea mundo, sí. y nos invita a explorarlos. Y si alguna vez se animan a escribir su propia novela, recuerden los consejos de Tapia. Los consejos de Tapia. Elíjanme al narrador con sabiduría, creen voces únicas para sus personajes. Voces únicas. Y no tengan miedo de experimentar Y experimentar. para encontrar su propio estilo. Las posibilidades narrativas son infinitas. Infinitas. Y con la guía de expertos como Tapia, podemos crear historias que cautiven e inspiren. Totalmente. De acuerdo, muchísimas gracias por esta inmersión. A ti. Ha sido un placer. Igualmente. Y a todos ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inversión en el fascinante mundo del narrador. Hasta la próxima. Esperamos que les haya resultado útil Muy útil. y que a partir de ahora disfruten de sus lecturas con una nueva perspectiva. Hasta la próxima.